propósito. Pero las palabras que Job usan a mí me impresionan, me gustan muchísimo, porque Job acaba por decir esto, capítulo 1, versículo 22. Cuando lo encuentre, diga amén. ¿Ya? Y dice así la palabra de Dios: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué dice? Propósito alguno. O sea, Job no dijo a Dios, ¿sabes qué? Dios mío, yo veo que de todo lo que me ha pasado, tú ni siquiera tienes un propósito con esto, ¿no? O conmigo. No. Dios tenía un ¿qué? Un propósito. Así es de que vamos a orar así como estábamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y queremos poner en tus manos nuestra vida, Señor, y que tú nos hables, que tú hoy nos enseñes, nos reveles tu palabra, Padre, y que tu palabra haga efecto en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, saluda al que está a su lado. Si no lo ha saludado, dele un abrazo, dele una pastilla, ¿verdad? De pronto hemos visto hoy, estos tiempos son de enfermedad y bueno, hay que estar aquí, hay que cuidarnos. Proverbios capítulo 19, por favor, acompáñeme con su Biblia, versículo 21. Cuando lo encuentre, diga amén también y léalo, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Proverbios 19? ¿Qué más? Dice, muchos, ¿qué? Pensamientos hay, o sea, hay muchas cosas que planeamos, que deseamos, que anhelamos, que queremos, que buscamos, que nos esforzamos. Hay muchas cosas que hacemos y eso no es malo, es bueno. Es bueno que el muchacho quiera acabar la secundaria, la universidad, la prepa, la maestría, el doctorado. Es bueno que usted tenga deseos de prosperar en su casa, en su matrimonio, llevarse mejor con la esposa, con los hijos. Es bueno que el hombre procure hacer algo en su casa, en su vida. Todo eso es bueno. Los deseos que nosotros tenemos tienen que ser deseos también buenos, agradables, que también traigan una satisfacción a nosotros, que también nos satisfagan y digan, ay, bueno, gracias a Dios, ya acabé esto, me siento, ahora sí me siento mejor, estoy feliz, estoy contento, ya llegué hasta aquí, pensé que no podía, ya lo hice, lo logré, cambié, ahora ya no soy grosero, ya no soy malhumorado, ya amo más a mi esposa, ya amo más a mis hijos, ya lo que me propuse lo he logrado hacer, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque en el corazón de nosotros siempre hay pensamientos buenos, hermanos. Y qué bueno que los hay. Bueno, también hay quienes tienen pensamientos malos, intenciones malas. Pero aquí el libro de Proverbios y Salomón dice, de todos los pensamientos buenos, correctos, de todos los planes, de todos los proyectos que tú emprendas, que no son malos, dice, sobre todo eso, ¿el consejo de quién? Más el consejo de Dios es el que va a permanecer. Otra versión dice, el propósito de Dios va a prevalecer. O sea, en medio de tus deseos y de esas buenas intenciones, está arriba de ello el consejo, el designio de Dios para tu vida. Es decir, que Dios tiene el propósito bien definido en ti, que ahí en la escuela tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito en esa aula, en ese colegio. Ahí donde tú trabajas, tú tienes un propósito. Y el propósito de Dios va por encima de tus planes y de tus proyectos. Va hasta arriba, porque Dios no se equivoca. También a veces nosotros podemos ver cómo Dios toma el control. Decía, hay un salmo donde dice que el propósito de Dios se llevará a cabo, permanecerá, dice, para siempre. Lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo hoy en la actualidad en el mundo secular, todo tiene un ¿qué? Un propósito. Dios tiene un propósito. Dios no hace las cosas al ahí se va, ni mucho menos para ver qué sale. Quiero que me acompañe ahí mismo en Proverbios 20, por favor, 5. Proverbios 25, ¿ok? ¿Qué dice? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Oiga bien,
Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Es el consejo de Dios en el corazón del hombre. Es el propósito de Dios en el corazón del hombre. O sea, Dios puso ese propósito en tu corazón y en el mío. Ahí está. Tenemos un propósito. Y dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido, ¿qué dice? Lo va a discernir, lo va a comprender, lo va a entender. Muchas veces nosotros no alcanzamos a entender y a comprender cuál es el propósito de la situación que estoy pasando, de la que estoy viviendo, de por qué estoy enfermo, de por qué me corrieron, de por qué se levantó la tempestad, de por qué la situación fue peor a hoy. Y no alcanzamos a comprender que dentro de la situación que estamos viviendo, el propósito de Dios está ahí, está en nuestro corazón, pero como tenemos muchos problemas, no alcanzamos a ver cuál es el propósito de esa situación que estamos nosotros pasando. Y es bien importante que podamos saberlo. No solamente voy a mencionarle de José, porque es muy extenso. Pero mire, José, dice la Escritura que él tuvo 2 sueños, porque de él vamos a hablar un poquito. José tuvo 2 sueños, y en esos sueños, la interpretación de esos 2 sueños que él tuvo, dice la Escritura que él veía cómo sus hermanos, porque esa fue la interpretación, sus hermanos, su papá y su mamá, se inclinaban delante de él. Oiga bien, él no lo entendía. Él comentó este sueño con sus hermanos y sus hermanos lo tiraron de a loco y le dijeron, ¿acaso tú vas a gobernar nosotros? Tú siendo más joven, más pequeño, nosotros nos vamos a doblegar delante de ti. Estás loco. Cuando él le cuenta el sueño a sus padres le dicen, ¿cómo crees, José? Ahora resulta que nosotros, tu papá y tu mamá, o sea, nosotros 2, los líderes de la casa, nos vamos a prostrar delante de ti. Estás mal, hijo. ¿Qué te pasa? Y dice la Escritura que por estos sueños, sus hermanos lo aborrecieron. Oiga bien, lo odiaron. Le dijeron, estás loco, ¿cómo es posible? Yo no sé si te ha pasado cuántas veces has tenido un sueño bueno, sano, también como el de José, de parte de Dios. Y tu esposa, tu esposo, tu amigo, estás loco, ¿cómo crees que eso va a pasar? Estás mal, eso no es cierto, ¿verdad? Estás mal. Tú, si ni siquiera puedes hacer un pequeño negocio, ahora crees que vas a ser empresario. Y entonces dice la Escritura que José contó ese sueño y le trajo problemas. El problema que le trajo es que un día por allá yendo a pastar las ovejas con sus hermanos hicieron un plan malévolo, ¿verdad? Diabólico, y dijeron, vamos a matarlo. Fíjense sus hermanos, vamos a matarlo. Y entonces dice su hermano mayor Rubén, dice, no lo matemos al muchacho. ¿Cómo? Es de nuestra sangre. ¿Cómo lo vamos a matar a nuestro propio hermano? Dice, pues para ver si es cierto que su sueño se cumple. Él soñó que nosotros nos postrábamos delante de él. Si lo matamos, ¿qué será de su sueño? Ya no se va a cumplir. Lo que él soñó, está loco. Entonces ellos querían truncar el sueño que él tenía. Oiga bien, ellos querían truncar el propósito que Dios tenía, no solamente con José, y ahorita lo vamos a ver en la historia. Pero ellos, sin darse cuenta, sin entender el consejo de Dios, el propósito de Dios, ellos querían truncar los planes de Dios. Y entonces José, dice que sus hermanos lo metieron mejor a una cisterna. Y cuando pasaron por ahí unos mercaderes que iban a Egipto, tuvieron otra idea y dijeron, bueno, no lo vamos a matar, lo vamos a vender. Y lo vendieron como mercancía, como esclavo lo vendieron. Y entonces ahí va José. Ahora, fíjense nada más y pongámonos a pensar un poquito. ¿Qué habrá pensado José? De pronto sus hermanos lo aborrecen, lo odian, no lo quieren, lo menosprecian.
Escucha cómo sus hermanos están planeando matarlo. Y él puede decir, ¿cómo es posible que mis hermanos quieran matarme a mí si yo no les he hecho ¿qué? Nada? Yo no les he hecho nada a mis hermanos, yo los quiero, yo los amo, son mi carne, son mi sangre. ¿Cómo es posible que mis hermanos me quieran matar? ¿Cómo es posible que ellos quieran atentar contra mi vida? ¿Por qué? ¿Qué les hice? Yo no les he hecho nada. Yo no he hecho nada que les perjudique a ellos. ¿Por qué tanto odio conmigo? Porque a veces en la vida nos pasa que las cosas que te suceden, tú las ves que todo el mundo está en contra de ¿qué? De ti. Que todo rueda en contra tuya. El aire, hace ratito veíamos, escuchábamos al brother, ¿verdad? De pronto las veladoras ahí se desaparecieron, luego le quieren pegar, luego de pronto pues ya el celular ni para comunicarse ni para marcar al 911 para pedir auxilio. Eso es como todo se complica. Y uno llega al momento de, a veces he escuchado esa expresión, ay, ya nada más me falta que me meje. ¿Cómo no se abre la tierra y qué? Me traga de una vez. Y entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí eso? ¿Verdad? Y de pronto aparece por allá alguien y dice, oye, te hace falta una limpia, pero con un huevo de avestruz, esos grandotes, para que saquen todo el mal. Y ahí está José. Es llevado a Egipto como esclavo. Estando ahí, ¿verdad? Potifar lo puso ahí al gobierno de su casa, de sirviente, ahí era el que gobernaba. Y una vez la mujer de Potifar quiere tener relaciones sexuales con él huye y lo acusan de intento de violación. Y es arrojado a la cárcel, a la prisión, como un delincuente. Allí está José. ¿Cuántas veces a nosotros nos suceden cosas similares, hermanos? ¿Verdad? A veces estamos bien y decimos, híjole, ya me detectaron el azúcar, hermano. Ahora sí me voy a morir. Ahora sí se acabó esto. Estaba hablando con un hombre ayer que tiene miedo de que le digan eso. Y me dice, ¿qué te pasó? No, pues es que yo creo que ya tengo el azúcar, ya me tengo que ir a hacer los estudios. Me van a decir que ya tengo el azúcar, que ya me dio la diabetes. Y luego, no, pues ya me voy a morir. Pues eso es lo de menos, todos nos vamos a morir. Entonces le dije, no te preocupes por lo que te digan. Más bien, ocúpate por hacer algo en tu vida. O sea, porque el diagnóstico va a estar ahí. Y si es así, bueno, solamente Dios sabe. Pero más bien preocúpate por hacer algo. Tus hijos te necesitan. No puedes caminar en la vida siendo un egoísta y no cuidarte, porque tus hijas dependen de ti. Porque a veces cuando nosotros vemos un diagnóstico equivocado, creemos que Dios ya se olvidó de nosotros y que lo que estamos pasando es lo que un día nos dijo un hermano, es que tú traes una maldición y Dios te está castigando y por pecador y ahora te... Un día a Jesús le llevaron un hombre, hermanos, enfermo, dice que era ciego. Y entonces lo llevaron y dijeron, Jesús, mira, te traemos a este hombre. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué nació así? ¿Por qué es una maldición del mundo? ¿Por qué este hombre está así? Y Jesús dijo, no, este hombre no ha cometido pecado, ni sus padres han cometido pecado. Este hombre está así para que el nombre de Dios sea glorificado y Dios lo sanó. Dios es bueno. Es decir que este hombre no sabía. Él estaba ciego, no veía, imagínense, no ver. Él no sabía que Dios tenía un propósito en su vida. ¿Sí lo sabía? No lo sabía. Hasta ese día cuando él escuchó que Jesús dijo, ni este ni sus padres, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Abre los ojos y pum, abre, ve, y wow. Entonces él entiende, yo tenía un ¿qué? Mi enfermedad tenía. Porque dentro de las circunstancias que nos tocan vivir, hermanos, tenemos que ir más allá y ver más allá, hermano.
¿Cuál es el propósito de esta situación? Hoy ya estoy enfermo. ¿Cuál es el propósito del cual yo estoy enfermo? Porque hay dos cosas. O busco el propósito de Dios en medio de mis tribulaciones, o reniego de Dios. Y le digo a Dios, tú prometiste sanarme, dice tu palabra y mira cómo estoy. Aquí me gusta lo que Job dijo. Dice que él nunca habló mal. Dice, ni siquiera le dijo a Dios, de esto tú no tienes el propósito, Dios, para mí. No atribuyó, dice, despropósito alguno. Ahí va Jesús. Usted conoce la historia. Ahí va en la barca. Y de repente, dice así la escritura, se levantó una tempestad muy grande que casi se acaba con la embarcación que iban sus discípulos ellos. Jesús iba durmiendo. Él estaba ahí acostado. Pero dice así, de repente se levantó una gran tempestad. ¿Cuándo se levanta una tempestad de repente, hermanos? No se levanta una tempestad, no se levanta de repente. Ahora nosotros sabemos que todos los que están ahí, ¿verdad?, viendo el clima, el tiempo, ¿qué nos dicen? Mañana va a llover, mañana día soleado, llévese su paraguas, échese su, ¿cómo se llama? ¿Ah? Para protector solar, mañana cómprese su paraguas porque después de mediodía va a empezar a llover, ¿va? No llegan las cosas de repente. Pero en esa ocasión iba Jesús con ellos y de repente se levantó una tempestad. Algo que no estaba previsto. Y entonces ellos se levantan con miedo y despiertan a Jesús. Jesús tenía un propósito, hermanos. Jesús tenía que llegar del otro lado porque había un endemoniado gadareno. El propósito era llegar del otro lado porque Dios iba a hacer grandes señales, iba a liberar a un enchamucado que todo el mundo lo conocía y que el diablo no quería que llegaran allá. Y se levanta una tempestad enorme que les mete miedo, pero Jesús dice, no, cálmense, y le dice al mar y al viento, enmudezcan, cállense, porque hay un propósito, tengo que ir allá, porque hay un hombre que va a ser liberado y ese hombre se va a encargar de hablarles a todos lo que Dios hizo con él. Dios tiene un propósito. Ahí donde tú estás, lo que te ha tocado vivir, Dios tiene un propósito. Nada a Dios lo agarra desprevenido. Y José, estando en la cárcel, dice la escritura que también metieron a la cárcel al copero y al panadero. Estos hombres eran los encargados de probar el pan antes de que se lo dieran al rey por si venía envenenado. Y tenía que tomar la copa antes de que se la diera al rey por si venía en la copa el veneno. O sea, si había veneno, pues lo siento por ellos. No era un trabajo fácil, hermanos. Si ciertamente a lo mejor era bien remunerado y comía, usted sabe, ahí de los manjares del rey, pero había un problema, que si alguien quería envenenar al rey, quien se iban a morir eran ellos. Y entonces ellos van a parar a la cárcel, porque había un complot ahí para matar al rey, y ellos son descubiertos y los avientan a la cárcel a los dos. Estando José, les muestran ellos su sueño. Y José les revela también sus sueños de parte de Dios. Y uno de ellos es restituido, el copero. El panadero es muerto. Y entonces allí el rey de la cárcel también, y el panadero y el copero, cuando sale el copero le dice, José le dice, mira, cuando tú estés allá con el rey, acuérdate de mí. Y un día Faraón tiene un sueño y no sabe qué hacer, cómo interpretarlo. Y entonces el copero dice, ay Señor, mi rey, disculpe, ahorita me estoy acordando de José, pobrecito. Hijo, se me olvidó decirle que ahí hay un chavo judío que el día que usted me mandó preso con el otro, tuvimos un sueño y él no lo interpretó. Y sucedió exactamente como él lo dijo. Yo fui restituido y usted mandó a la horca al otro. Y ese muchacho, ¿qué cree? Le puede revelar su sueño. Entonces Faraón dice, tráiganlo. Y lo mandan a llamar a José.
Y le cuenta su sueño. Y José se lo interpreta. Y dice, ¿sabe qué, mi señor? Viene una hambruna a la tierra. Son 7 años de prosperidad y 7 años de ¿qué? Entonces Faraón dice, wow, mira, si esto te lo reveló Dios, yo dejo eso en las manos tuyas. Tú encárgate de cómo hacer para que sobrevivamos en esta hambruna que se va a venir. Yo, no cuentes conmigo, porque si Dios te reveló el sueño, es porque Él sabe qué es lo que tienes que hacer para que nosotros seamos perseverados en vida todavía. O sea, haz lo que tengas que hacer, José. Yo no sé lo que vas a hacer, tú hazlo. Y lo pone como principal después de él. Y entonces después de eso, llega la hambruna. Y se vuelve José a encontrar con sus hermanos. Y entonces José está parado porque es el segundo. Viene toda la gente a comprar víveres allá a Egipto porque la gente se está muriendo de hambre. Y ve venir a su familia, ve venir a su papá, a su mamá, ve venir a sus hermanos. Y sus hermanos, mi señor, y se postran delante de él. Y José se recuerda el sueño, pero no actúa de una forma deshonrosa con sus padres, sino que les dice, papá, mamá, yo soy José. Hermanos, a ese que ustedes vendieron, yo soy. Ese que se perdió los nacimientos de sus hijos, de sus sobrinos, que nunca los vio nacer, ese soy yo. Ese que nunca pudo festejar ni llevarle un cabrito a papá el día de su cumpleaños, porque ustedes me vendieron, ese soy yo. Porque yo no estuve cuando mi mamá se puso enferma y tenía que haber estado ahí, pero ustedes me vendieron. Ustedes me querían matar. Ese José soy yo. Y ahora Dios me ha traído hasta este lugar para preservarles la vida a ustedes. Dios tenía un propósito, sí o no. José no lo entendía. José no sabía lo que Dios estaba haciendo. Dios tiene un propósito, hermano. En esa situación que tú estás viviendo es porque Dios tiene un propósito. Tal vez Dios quiere que tú dejes a esa persona, quiere que dejes ese trabajo, quiere que dejes de buscar ahí, quiere que dejes de juntarte ahí, y tú no quieres. Y Dios tiene un propósito. Quiere promoverte algo mejor, quiere llevarte a aguas profundas, quiere hacer de ti alguien mejor, pero tú no quieres. Lucas, ¿seguimos o paramos, hermanos? Lucas 7:30, por favor. Cuando lo encuentre, dígame. ¿Lo leemos o no lo leemos? Dice así: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, y no, ¿qué dice? Siendo bautizados por Juan. San Juan 3:16 dice esto: de tal manera, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que todos se salven o que no? Porque hasta en eso hay conflicto con los cristianos. Unos dicen que sí y otros dicen que no, ¿verdad? Unos dicen, no, es que Dios ya escogió a unos para esto y otros para aquello. Pero San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera, ¿qué dice? ¿Para qué? Para que todo aquel... ¿Cuál es el propósito? Salvarnos.
Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, dice el apóstol Pablo. Que ninguno se pierda. Ese es el propósito de Dios. Pero aquí los fariseos, dice, ellos, póngale hermana, los fariseos dijeron, no queremos tu propósito. Desecharon el plan, el propósito de Dios para ellos, no haciendo caso al bautizo o el bautismo de Juan, no creyendo que Jesucristo era el Mesías. Ellos dijeron, no nos importa tus designios, tus propósitos, no los queremos. Porque Dios tiene un propósito en ti y en mí. Pero nosotros también decidimos si queremos que el propósito de Dios ¿qué? Se cumpla en mi vida o no se cumpla. Que se lleven a cabo o que no se lleven a cabo. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El deseo de Dios no es lanzarnos al infierno. De hecho, el que más sufre es Él. Cuando Él ve que su creación se está yendo ¿a dónde? A una eternidad sin Él. ¿Usted cree que Dios está contento? No. Pero nosotros decidimos si el propósito de Dios se cumple ¿dónde? Los fariseos, los intérpretes de la ley, dijeron, no nos importa tus designios, tus planes, Dios, no nos importan. ¿Cuántas veces reaccionamos de esa forma, hermanos? Mira, hermano, quédese, pídale perdón a su hermano, arregle sus cuentas. No me pidas, todo menos eso. Hermano, mire, ¿qué le parece? Mire, vamos a hacer esto porque yo lo queremos ayudar, pero es que usted, no, si es como yo quiero, sí, si no, mejor, mire, es más, yo lo que necesito es dinero, no necesito que oren por mí, a mí denme lana para resolver mi problema y ya. No queremos el ¿qué? El propósito de Dios en nuestra vida, hermanos. Esa lucha que estás pasando, esa situación que estás pasando, tiene un propósito, hermano. Ahora mismo yo lo estaba platicando hace rato con el pastor Oscar. Ahorita estoy batallando con mi salud, con mis rodillas. Tiene un propósito, hermanos. Tengo que cuidarme. ¿Sí o no? Tengo que ir y hacerme un estudio también. ¿O qué? O le digo a Dios, no, Señor, si tú me quieres ya cojo, ya paralítico, pues que sea tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene un propósito. Y nosotros tenemos que entender, Job, cuando le pasó su tragedia, Job no sabía el propósito de Dios. Hermano, yo sé que tú y yo no lo conocemos en su totalidad el propósito de Dios. Pero dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, Romanos, quiero que lo vea, Romanos capítulo 8, versículo 28. Con esto acabamos. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Y esto es a los que conforme ¿a qué? Aleluya. Usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios. Y todo lo que le pase a usted, todo lo que me pase a mí, me tiene que ayudar ¿para qué? Para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Si estás pasando ahorita una situación de depresión, por ejemplo, lo que Dios quiere es que tengas una relación con Él, que busques su presencia, que te enamores de Él, que ores más. Porque ese es el propósito de Dios. Que le creamos, que leas más su palabra, que seas más comprometido con Él, con ella, con Él, con Dios. Que tu vida sea de un giro de 90 grados.
Dios no quiere, dice la Escritura que los pensamientos de Él no son ¿qué? Ni nuestros caminos sus caminos. Dice, son más altos. Pero dice que Él tiene buenos planes para nosotros, hermanos. Dice así, adelante hermana. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que a él sea el primogénito entre muchos hermanos. Adelante. ¿Qué pues diremos? Dice, a los que predestinó a estos también llamó, no me cambien las citas, hermano. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Adelante. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es ¿qué? El que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ¿quién? Nosotros. No estamos solos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Hermano, ¿quién? O sea, nada nos podrá apartar de su amor. Porque Él tiene un propósito con nosotros. Porque su amor es más grande, es incomparable, es único, es verdadero. Y nada nos podrá apartar de su amor. Él tiene un propósito. Así es de que ahí donde tú estás, donde lo que tú tengas que hacer en tu casa, en tu diario vivir, ahí Dios tiene un propósito. Y dile, Señor, aquí estoy, hoy me tocó hacer eso, hoy me tocó comer esto, hoy me tocó hablar. Tú tienes un propósito, y que tu propósito se cumpla en mi vida, Señor. Y por algo estoy aquí, por algo me pusiste aquí, por algo vine a parar a este lugar, porque tú tienes un propósito conmigo. Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace las cosas a la se va. A veces cuesta trabajo entender el propósito de Dios. Porque a veces es una situación muy difícil, muy lamentable. Y creemos que Dios ya se descuidó. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, sabemos que los que aman ¿a quién? A Dios. La pregunta es, ¿amas a Dios? Amén. Un día el Señor Jesús llama a Pedro, bueno, lo vuelve a llamar, la vez que lo negó se fue y va a buscarlo otra vez a donde él estaba. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro, entendiendo su naturaleza y sabiendo que ya lo había negado, Pedro no podía decirle, sí, Señor, no podía, porque él se sentía decepcionado con él mismo, porque él dijo que nunca iba a traicionar al Señor. Él dijo, nunca, no te voy a dejar, Señor. ¿Cómo crees que yo voy a renegar de ti? Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas?, él no tiene otra frase en su boca más que decirle, tú lo sabes. O sea, no te puedo engañar, Señor. Porque una vez ya lo hice. Una vez te dije que no te iba a dejar. Una vez dije que mi vida daba por la tuya. Y te decepcioné. Entonces, Pedro ya no encontró otra frase. Y él dijo, tú lo sabes. Le volvió a preguntar y le dijo, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Cuando le pregunta la tercera vez, ya Pedro ya quería meterse, en su cabeza quería meterla abajo de la arena. Y yo creo que si hubiera sido yo me echo a correr o no sé,
Le pido perdón en ese momento, perdóname, Señor, porque yo te dije que no te iba a decepcionar y te fallé, perdóname. Pero ahí está Jesús. Y le dice, Señor, es que realmente tú sabes si yo te amo. Porque tú conoces mi corazón. Porque tú sabes todo de mí. Porque tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque tú sabes todo. Yo no te puedo decir que sí o que no. Tú sabes lo que hay dentro de mí. Y entonces el Señor se da cuenta que sí lo ama y le dice, apacienta mis ovejas, porque veo que me amas. Aquí en las situaciones amamos a Dios, hermanos. Él lo sabe. Él lo sabe. Y yo también le he dicho, tú lo sabes, Señor. ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Lo puedo gritar? También. Pero demostrar como Él quiere, eso es otra cosa. Y por eso el apóstol Pablo dice, los que aman a Dios, no se preocupen, porque todas las cosas, ¿qué? No para mal, hermano. Dios tiene un propósito en tu vida. Así que no lo alcances a entender, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Tiene un propósito en tu casa, en tu familia. Mira, a veces las cosas están tan fuertes en la casa que piensa uno que ya ese hombre, ese esposo, esa esposa, sus hijos jamás van a cambiar. Pero Dios tiene un propósito, hermano. Dios tiene un propósito. Dios no se equivoca. Él sabe el momento correcto, indicado. Yo a veces me sorprendo, les digo que estaba viendo el libro de Romanos y de pronto Pablo empieza a hablar de Abraham y dice, ¿cómo Abraham, dice, ya siendo de edad de casi 100 años, dice, no se consideró a sí mismo? O sea, no vio su apariencia física de decir, ya estoy viejo, cansado, ya no tengo gusto natural por la esposa, ya se me fueron las ganas, ya se me fue el gusto, la satisfacción, el deleite, ya no puedo, ya estoy viejo. Dice, él no se consideró a sí mismo, sino que creyó. ¿Cuántos años pasaron? Porque Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Cuántos años pasaron, hermanos, para que se cumpliera? Porque Dios tiene un propósito. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, así va a suceder. Dios no se ha olvidado. Lo que pasa es que nosotros a veces nos consideramos a nosotros mismos en vez de considerar a aquel que dio la promesa. Yo me considero a mí mismo y digo, no, yo soy pecador, tú eres fallido, Dios no te va a hacer caso. Mira, otra vez caíste, no la haces. ¿Para qué eres hipócrita? Eres mentiroso, ni tú mismo te la crees. Pero yo no tengo que considerarme a mí mismo. Yo tengo que considerar a aquel que me dio una promesa. Mi casa y yo. ¿Cuándo? No lo sé. Pero un día usted va a estar ahí como José y va a decir, ahora entiendo, valió la pena todo lo que pasó, porque veo aquí a mi familia. Amén. Dios tiene un propósito, hermanos. Y yo sigo en ese propósito de parte de Dios. Yo les decía la otra vez, les contaba de mi hermano cuando lo mataron en Estados Unidos. Y yo decía, Señor, siempre te pedimos por él. Siempre, su mamá, que es mi madre también, siempre oró por él. Que lo alcanzaras, que lo salvaras, que lo rescataras. Y entonces recibo la llamada de que ya lo mataron. Y uno pudiera decir, ¿qué pasó? Sin en cambio, al poco tiempo, Dios nos muestra que alcanzó misericordia de parte de Dios. Hermano, tienes que tener tu mirada en el Señor. Ponla en Él. Él no te va a dejar. Mira, con esto acabo. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones,
Dios no intervinió ahí. Hasta ahí el Señor se mantuvo al margen. Daniel sabía quién era Dios. Oraba 3 veces al día, como nosotros. Cuando almorzamos, cuando comemos y cuando cenamos, ¿no, hermano? Daniel oraba 3 veces al día. Conocía, tenía una relación con Dios. Dios le reveló estos tiempos finales a Daniel. Dios le dijo lo que va a suceder, lo que está sucediendo. Dios se lo mostró. Pero Daniel no había visto, no había palpado el poder de Dios. Conocía a Dios, pero no había tenido una experiencia con el poder de Dios. ¿Sabe cuándo llegó? Cuando él fue arrojado con los leones. Cuando él cayó con los leones, llegó la mano poderosa de Dios y le dijo a los leones: cuidado y lo rasguñan. Hasta ese día él supo, él tuvo un encuentro, él dijo: yo sabía que Dios era poderoso, pero no me imaginé lo que iba a hacer. ¿Dios tenía un propósito de que fuera arrojado o no? Sí. Porque si no lo arrojan, no ve la mano de Dios. Allí está Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y le dicen a Nabucodonosor: mira, mi rey, no es ni siquiera necesario que te contestemos. No vamos a adorar tu imagen, no lo vamos a hacer. O sea, no lo vamos a hacer. Y él dice: ¿qué Dios los va a librar de mi mano? Y dijo: bueno, nosotros conocemos a un Dios todopoderoso, pero si Él no nos libra, o sea, no pasa nada. De todo modo no te vamos a adorar tu imagen. Y si Él no nos libra, no sucede nada. Pero cuando fueron arrojados, Dios ahí estuvo. Había un propósito para que ellos... Había un propósito. Cuando Nabucodonosor me dice: ¿qué no eran 3? ¿Por qué hay 4? Y el otro tiene aspecto de un hijo de Dios. Tenía un propósito, hermanos. No estamos por casualidad. Y no le atribuyas a la casualidad absolutamente nada. A veces nosotros hacemos cosas de las cuales tenemos que pagar nuestras consecuencias. Y las vamos a pagar. Pero aún en medio de eso, Dios tiene un propósito contigo. Así es de que no te des por vencido. Sigue adelante, sigue orando, sigue buscando, sigue esforzándote, porque Dios tiene un propósito contigo. Y lo que tú le has prometido y lo que Él te prometió a ti, Él lo va a hacer. Póngase de pie. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé.